La señora Ruth Reed es una maestra jubilada que vive en el estado de Nueva Jersey. Tenía ya 3 años ayudando a personas pobres a pagar por sus alimentos en el supermercado. Aunque ella no es una persona adinerada, se había hecho el propósito de ayudar a personas necesitadas por lo menos una vez a la semana. En una ocasión en el 2018 en el supermercado, ella observó que al hombre delante de ella en la línea de pago le faltaban unos $, y ella con mucho gusto completó el monto. Más adelante, el hombre la esperó para darle las gracias y se presentó con el nombre de Keith. Ella le dijo, «Usted se parece al cantante Keith Urban», a lo cual él le contestó que en efecto era él mismo. Y la señora Ruth se llevó la sorpresa de su vida de que por su amabilidad y generosidad ayudó a este famoso y millonario cantante. Esta es una historia simpática que nos recuerda a un pasaje famoso de la Biblia. Cristo dijo que cuando ayudamos a personas necesitadas, es como que lo estamos ayudando a Él mismo. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos la lección que se basa en Mateo 25, que se llama Uno de estos mis hermanos más pequeños. Wow, Rafael. Y cuando Jesús dice, uno de estos mis hermanos más pequeños, parece que está hablando de él. Eso es lo que nos toca discernir en esta lección. Debemos orar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que en las Escrituras encontramos mensajes maravillosos que son para nuestra edificación espiritual. Así que en este momento rogamos que nos permitas estudiar las Escrituras con discernimiento espiritual. Que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros para transformarnos, para abrir nuestra mente y nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos con Mateo 25, 40. Y el rey responderá y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y analizando este verso vemos que la primera parte, y el rey responderá, habla de cómo actuar, hacerlo, hacerle algo a los pequeños. Y lo segundo habla a favor de quién. Se lo hicimos fue a los pequeños. Y el misterio viene en lo tercero. ¿A quién se lo hicimos cuando se lo hicimos a los pequeños? A Jesús. Johnny, eso es un mensaje muy poderoso porque aunque nosotros estamos viendo que en esta parte nos gusta leer la parte donde Dios recompensa a sus hijos que han hecho obras de misericordia y de amor y de servicio a los necesitados, a la gente pequeña. También está el hecho de que a todas las personas que nosotros tratamos, las estamos tratando y es Dios, es Cristo mismo el que recibe ese trato. O sea que cuando yo veo una persona y me relaciono con esa persona, me conviene pensar que estoy relacionándome con un hijo de Jesús y en un sentido, como lo menciona este pasaje, me estoy relacionando con Jesús mismo. Así que entonces, imagínate qué maravilla, maravilloso debe ser el trato que le doy a las personas. El folleto de escuela sabática de esta lección particularmente resulta radical, porque nos dice cuál es la manera y el tipo del reino, y contrasta dos maneras. Leemos de la página 54. Las enseñanzas de Jesús establecen el mapa para este reino, que incluye un fuerte énfasis
en cómo servimos a Dios y cómo debemos relacionarnos con los demás. También descubrimos que servir a los demás es una forma en la que podemos ofrecer un servicio directo a Dios. Me encanta esta manera de presentarlo y nos hace pensar en la escritura de Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta es la tensión, Rafael, de la cual habla Pablo de una manera tan bonita aquí en Efesios, donde nos dice que por un lado somos salvos por la sangre de Jesús, que no tenemos que hacer obras y que no depende de nosotros, pero por otro lado nos dice que nos salvó para que nosotros hagamos buenas obras que Él ha preparado de antemano. Y así están las dos manos de Dios y del mensaje de las Escrituras. Salvos en Jesús, sin necesidad de añadirle nada a lo que Jesús hizo, salvados por Jesús para que trabajemos en las obras que Él nos ha dado. Y esas obras son el beneficio a los necesitados que están alrededor nuestro, los así llamados hermanos pequeñitos. Y esto de hermanos pequeñitos, Rafael, cambia de un momento a otro, de una escena a otra. Porque cuando yo soy maestro y estoy tratando con los alumnos, ¿quién es el pequeñito? Los alumnos. Y cuando tú eres decano y estás tratando con los profesores, ¿quién es el pequeñito? Bueno, en la relación de autoridad, los pequeños son los profesores. Y así sucesivamente. Todas las interacciones humanas, siempre hay unos que están en poder y otros que pueden servirle. Y el propósito de aquellos que están en poder es servir a los que no están en poder. Eso debe quedar claro en nuestra visión de cómo funciona Dios y el Evangelio. Somos salvos para obras. Correcto, y yo veo precisamente ese pasaje que la salvación o la demostración de la salvación es precisamente que las personas que Dios ha salvado, las ha salvado del egoísmo, las Amén. Ha salvado de la mentira, las ha salvado de los malos pensamientos y las malas actitudes, las ha salvado de los vicios y las adicciones. Y entonces, por lo tanto, la demostración de la salvación de las personas es precisamente que la vida de ellos cambia, gira una dirección de 180 grados. Cuando antes eran deshonestos, ahora son honestos. Cuando antes eran personas mal habladas, ahora hablan con gracia. Cuando antes eran personas que nadie podía confiar en ellas, ahora son personas que los demás se agradan en recibirlos y verlos venir porque han sido salvados. Así que sí, nos salvó por gracia. Sí, para que hagamos buenas obras, porque precisamente eso es lo que demuestra el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el detalle de esa agenda lo predicó Jesús en el Sermón del Monte, y tenemos la agenda particular de la ley de Dios en el Nuevo Testamento basado en Mateo 5 del 1 al 12, que son las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose se acercaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados todos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Qué interesante, Rafael, que las palabras que escoge el Señor Jesús para describir la agenda de su reino, la ley de su reino, su presentación de los 10 mandamientos en su reino, es feliz, porque bienaventurado quiere decir feliz. Es un reino que nos invita a ser felices, Rafael. Y la manera de ser felices, aquí la da como agenda de servicio a los demás, como agenda de ministerio de consolación. En el folleto de Escuela Sabática, en la página 57, hay un párrafo que deseamos rescatar. Como era común en las enseñanzas de Jesús, sus críticas más severas estaban dirigidas a quienes pretendían ser religiosos, pero mostraban poca preocupación por el sufrimiento de los demás. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la ejecución de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Cristo criticaba, es cierto, él criticaba la hipocresía. Él criticaba que se aparentara la santidad y la pureza. Él criticaba que se aparentara el servir a Dios y el ser muy santurrones, cuando en realidad los seres humanos o los fariseos y saduceos, que eran frecuentemente los objetos de su crítica, hacían aparentar a todos que ellos eran personas muy santificadas, pero en realidad eran personas crueles que maltrataban e ignoraban la necesidad de los demás. Qué palabras duras, Rafael, cuando pensamos en que eso es acerca de ti y de mí. Eso es acerca de cada día de culto en la iglesia, qué estoy predicando y qué estoy presentando. Los que nos creemos muy santurrones porque tenemos los 10 mandamientos y guardamos el día correcto en el del sábado y tenemos el sello de Dios, el Señor nos está criticando aquí y diciéndonos lo importante es qué estás haciendo con las verdades que yo te he dado, estás sirviendo a los demás. Y eso lo dejó también en detalle minucioso como parte de su Sermón del Monte. Debemos continuar leyendo qué aprendemos acerca de el cuidado de la vida cristiana en ese sermón. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malvado, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo desatiendas. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de bien? ¿No lo hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la medida de perfección, Rafael, es en cómo tratamos a los demás. Y son exageradas las palabras de Jesús. Cuando viene gente a abusarte, y si te quiere el de autoridad, que vayas con él 1 milla, como la ley romana decía, tú vas con él 2. Y a mí lo que más me gusta, Rafael, que me resulta
más ilustrativo de cómo debemos ser, es que Jesús nos indica que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Jesús podría darle sol nada más a los que le obedecen, pero Él no hace eso. Él trata a todo el mundo por igual. Pero tú y yo nos sentimos en la iglesia muchas veces, digo, yo no sé tú, a lo mejor tú eres más santo que yo y no has sentido eso, pero yo me he sentido superior a otros. Yo me he sentido superior a los que no devuelven diezmos, a los que están casados más de una vez, o a los que tienen vida inmoral, o tal vez a los homosexuales, y los desprecio, los he despreciado. Pero Jesús dice aquí que mi trabajo es amar a los que son despreciados, y eso incluye a los homosexuales, por ejemplo. Mientras que la iglesia a veces lo que quiere es legislar, meter en la cárcel a los homosexuales. Y estoy dando un ejemplo que resulta inconveniente e incómodo en nuestra situación del día de hoy. ¿O estoy equivocado, Rafael? Johnny, sí, estás tocando un punto que yo creo que la iglesia no ha estudiado bien, no estamos preparados para entender ese tema y saber cómo tratar ese tema. El asunto es que aquí Cristo nos está poniendo a nosotros un estándar muy elevado. No hay un estándar más alto que la misma perfección de Dios. Y nos está diciendo que no solamente en obras, sino también en pensamientos, en sentimientos, en las actitudes del corazón, la forma como pensamos, la forma que nos hemos acostumbrado a vivir, nuestra cultura. Todas esas cosas las mira Dios y todas esas cosas deben de cumplir o estar a la par de la perfección de Dios. Y obviamente eso nos dice a nosotros que hemos fallado mucho, que estamos muy cortos de la meta, estamos muy cortos del estándar que Cristo nos ha puesto. Y por lo tanto nuestra reacción debe ser aquella de humildad. Cuando nosotros vemos a Dios y vemos su perfección y vemos el amor de Cristo manifestado en las historias del Nuevo Testamento, de los Evangelios, eso nos inspira a nosotros para seguir su ejemplo. A eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Pedirle a Dios, porque, Johnny, no es que eso sea un esfuerzo humano, sino que tiene que ser algo que Dios nos ayude a comportarnos con amor y con servicio y con humildad ante todas las personas y tratarlas como Cristo las hubiera tratado. No como nos dice a nosotros nuestro egoísmo. Tú hace unos minutos, unos pocos segundos, estabas hablando de tus defectos de carácter. Yo me veo reflejado en el mismo espejo. Yo no soy una persona perfecta. Yo me avergüenzo ante Dios a causa de mis pecados. Pero precisamente Cristo nos anima, Cristo nos llama, Cristo nos invita, Cristo nos inspira a que cambiemos, a que lo imitemos a Él, a que tengamos el mismo amor y el mismo servicio por las personas. Y el apóstol Pablo añadió un desdoble particular, hablando acerca de los sentimientos. Leamos en Romanos 12, 20 y 21. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, amontonará sobre su cabeza carbones encendidos. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Qué maravillosas las palabras del hermanito Pablo. Nos está diciendo que la manera de vengarnos de los malos es tratándolos bien, porque le estamos poniendo carboncitos en la cabeza para el día del juicio. Pablo es especial. Jesús lo dijo con con seda, con guantes de seda, pero Pablo lo dice raspado. Y los dos están diciendo lo mismo. Vence el mal, no condenándolo y sacándolo y evitándoles y quitándoles derechos, lo vas a vencer tratándolos bien. Y esa es la manera de juzgarlos. La manera de juzgarlos es darle amor y darle lo que no merecen en nuestros ojos y tal vez no merecen en verdad, porque el enemigo que nos hace daño no merece. Pero Pablo dice, lo que dijo Jesús, esa es la manera. Y de la misma forma que le ponemos esas montones de carbones encendidos en su cabeza, si nosotros no lo hacemos, si le queremos dar lucha
y le queremos dar ley y le queremos dar condenación sobre quienes estamos poniendo los carbones encendidos, Rafael. Precisamente sobre las personas que están haciendo el mal. Pero si nosotros queremos condenarlo, predicándole y diciéndole que están malos y haciendo leyes y promoviendo y metiéndonos en la política para sacarlos del medio, ¿sobre quiénes estamos entonces poniendo los carbones? Disculpa, estaba pensando en lo otro, sí, sobre nosotros mismos. Pero Johnny, esto es una manera de decir que cuando nosotros devolvemos bien por mal, amor por hipocresía, honestidad por aquellas personas que tienen malas intenciones, creamos en ellos un conflicto, porque no entienden, porque esa no es la reacción natural de un ser humano que no tiene a Dios en su vida. Y entonces una persona que recibe honestidad y recibe amor, recibe respeto, recibe oraciones, es una persona que va a tener una incomodidad, una pregunta, porque sobre esa persona está trabajando el Espíritu Santo, Johnny. Y el Espíritu Santo los está en un sentido positivo torturando, haciéndolos pensar, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Por qué esa persona yo la trato mal y se porta bien? ¿Por qué esa persona yo la traicioné pero me está bendiciendo? ¿Por qué esa persona le tengo malas intenciones pero se porta bien conmigo? Entonces, eso es precisamente lo que nos está diciendo Jesús, porque así es que se gana a las personas con amor. En el reino de los cielos no va a entrar a nadie por amenazas, por regaños, por coerciones. Solamente van a entrar las personas que son atraídas por el amor de Dios. Ese es un conflicto que estamos. ¿Y vamos a ser vencidos o vamos a vencer? ¿Y qué clase de conflicto es nombrado aquí? Conflicto entre el bien y el mal. Para la mayoría, el conflicto de los siglos es sobre conductas hacia los otros humanos, en particular los pobres y los enemigos. Y como los tratamos, es que estamos desempeñándonos en el conflicto. No es asunto de guardar el día correcto y darle por la cabeza a todos los perdidos. No es asunto de condenar a los que no están siguiendo el séptimo mandamiento. Es asunto de amar a todos, porque si no, nos estamos condenando a nosotros mismos. De acuerdo al folleto en la página 57, ¿qué fue lo que condenó Jesús, Rafael? Él condenó el trato, la religión hipócrita, vamos a ponerlo así, una religión barata que sustituye lo que Dios nos pide por acciones propias, que creemos que estamos satisfaciendo a Dios. Ignorar el sufrimiento humano. Y leyendo en El deseado de todas las gentes, en la página 460, en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la ejecución de actos de amor y en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Rafael, no es asunto de tener doctrinas correctas, es asunto de amar a los otros. Y Johnny, ese es el gran contraste que muestra la Escritura con la religión de los fariseos, que para ellos todo era la ley, todo era el rito, todo era la práctica de sus tradiciones, pero no tenían esa parte genuina de amar a las personas necesitadas. Y el último cuadro que queremos visualizar, ¿qué criticó Jesús? Hablando de la cita de Elena de White, la verdadera religión, la opción 1, sistemas, credos y ritos, 29 doctrinas, 29 fundamentos, tener exactos los detalles de cada uno de los mandamientos y de cada una de las doctrinas y saber quién pertenece y quién no pertenece, a quién vamos a excluir y a quién vamos a incluir, porque sabemos exactamente la doctrina correcta. Esa es la forma 1. ¿Y cuál es la opción 2? La que tú quieres. Antes de entrar a la opción 2, yo quiero decir que en ese sistema 1, esa opción 1 de sistemas, credos y ritos, el ser humano encuentra mucha paz y mucha tranquilidad, porque eso es algo fácil de falsificar, algo fácil a lo cual adherirse, ciertas prácticas, ciertas costumbres, ciertos actos que se tienen que hacer y se hacen, en muchos casos se hacen sin conciencia. Hay muchas tradiciones, Johnny, que hacemos en la iglesia, que hacemos en
en la sociedad, que las hacemos sin ni siquiera entender qué significan, pero las hacemos porque eso es lo que nos han enseñado toda la vida y eso es lo que los demás están haciendo, pero no hay una interacción del corazón y de la parte afectiva y la conciencia misma en esas cosas, sino que se hacen por cumplir. Y al ser humano cuando cumple esas cosas, entonces encuentra paz, porque dice, he cumplido, soy de los buenos, porque estoy haciendo estas cosas. Y eso es un gran error, pensar que esa es la religión a la cual Dios nos ha llamado. Mientras que la religión que Jesús proclamó y predicó en el Sermón del Monte, y hemos leído en las bienaventuranzas y los otros detalles de ese sermón, es la ejecución de actos de amor, hacer el mayor bien a otros. Este otros incluye a los pobres, a los necesitados, a los desesperados. A esos también le debemos hacer la bondad genuina. Y de esa forma es que los condenamos poniéndole ascuas en la cabeza cuando los amamos. De otra manera, cuando los condenamos con palabras diciéndole lo mal que están haciendo y que no pertenecen a la conducta moral de Dios, nos estamos condenando a nosotros mismos, poniendo las ascuas sobre nuestras propias cabezas. ¡Ay, bendito, Rafael! ¡Ay, bendito! Y Johnny, tal vez pudiéramos decir, y es claro entenderlo cuando leemos los evangelios, que precisamente lo que llamó la atención de Jesús fue que él era excepcional en el trato a las personas que estaban condenadas por la sociedad. La gente pobre, las prostitutas, los leprosos, los samaritanos, prácticamente todo grupo que era desagradable a la sociedad y era impuro para relacionarse con los fariseos y saduceos. Los recogedores de impuestos. Ahí está otro grupo. Todas esas personas, Jesús las trató con la bondad y el amor que refleja el carácter de Dios. Y entonces, eso nos hace pensar quiénes son esas personas hoy en día para nosotros. Porque es cierto que hoy en día no tenemos samaritanos literalmente, pero sí hay samaritanos que debemos entenderlos con otros nombres, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el estado donde yo vivo, de Ohio, hay una gran epidemia de adicción a las drogas. Personas que prácticamente venden sus almas y sus cuerpos y se convierten en ladrones, se convierten en criminales, asaltantes, para poder conseguir dinero para comprar las drogas. Tú estabas mencionando anteriormente también a los homosexuales. También tenemos otros grupos en la sociedad que son despreciados, como los inmigrantes que no tienen papeles. Y hay cada cantidad de personas. A veces son personas de otras nacionalidades que sencillamente hay enemistad con esas nacionalidades. Y entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta como esas personas a las cuales Dios nos llama para amar. Amén. Y tenemos aún más en el capítulo 4 de Hechos. Leemos. Bueno, nos quedan 30 segundos, hermano. Yo creo que vamos a necesitar terminar ahora el episodio de hoy. Bueno, es que he hablado demasiado, Rafael. Perdóname. No, estamos bien, Johnny, porque este es un tema maravilloso porque nos tiene que hacer pensar, Johnny, nos tiene que hacer recapacitar y darnos cuenta cuál es la verdadera religión que Dios nos llama a practicar. Aquella de amor, de bendecir, de servir a las personas que están necesitadas y que están en desventaja en nuestra sociedad, porque así fue que Dios nos trató a nosotros. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.